Lectura Derecho. Curso Preparación para el EGEL. Parte 15. Derecho Internacional Público. Sujetos del derecho internacional. Los Estados. Son los Estados los sujetos tradicionales del sistema internacional o de la sociedad internacional, como a veces suele denominarse. Este sistema internacional se basa fundamentalmente en los Estados como sujetos o actores predominantes. Durante mucho tiempo se sostuvo uniformemente que los Estados eran los únicos sujetos o sujetos exclusivos del orden jurídico internacional. Solo hasta los años 20 empezó a abrirse paso débilmente la tesis de que además del Estado existen otros sujetos o actores titulares de derechos y obligaciones internacionales, y que hay una parte del derecho de gentes, cada vez más creciente que se dirige a ellos. Solo los Estados aparecían como factores de los actos que producían cambios en la distribución de poder en el mundo, miembros de alianzas, responsables de avances territoriales y titulares de los medios de solución pacífica. Sujetos atípicos. Los organismos internacionales, la Organización de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos. Han surgido en la escena internacional otros actores o sujetos distintos a los Estados, que poseen capacidad o para producir normas, o para influir en el comportamiento de los Estados. Unos de esos actores son las organizaciones y organismos internacionales. Son de origen privado y fin no lucrativo que desarrollan actividades transnacionales. Se fundan en el orden jurídico del país en donde establecen su sede. Y son reconocidos con personalidad jurídica internacional. La Organización de las Naciones Unidas, más de 50 naciones se reunieron en San Francisco del 25 de abril al 26 de junio de 1945. Como resultado de la Conferencia de San Francisco surgió la Carta de la Organización de las Naciones Unidas, que es el Estatuto de la Organización Internacional, y que va acompañada del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia. Los fines de las Naciones Unidas son, en primer lugar, los de mantener la paz y la seguridad internacionales. Para realizar este propósito, las Naciones Unidas se proponen suprimir o prevenir las amenazas a la paz, y los actos de agresión, mediante acción colectiva. La Organización de los Estados Americanos, dentro de las Naciones Unidas, la Organización de los Estados Americanos constituye un organismo regional. La Organización de los Estados Americanos, para realizar los principios en que se funda y cumplir sus obligaciones regionales de acuerdo a la Carta de las Naciones Unidas, establece los siguientes propósitos esenciales. 1. Afianzar la paz y la seguridad del continente. 2. Prevenir las posibles causas de dificultades y asegurar la solución pacífica de las controversias que surjan entre los Estados miembros. 3. Organizar la acción solidaria de estos en caso de agresión. 4. Procurar la solución de los problemas políticos, jurídicos y económicos, que se susciten entre ellos. 5. Promover, por medio de la acción cooperativa, su desarrollo económico, social y cultural. Los beligerantes. Cuando hay conflictos armados que se desarrollan en el territorio de un Estado entre sus fuerzas armadas y fuerzas armadas disidentes o grupos armados organizados que bajo la dirección de un mando responsable y ejerzan sobre una parte de dicho territorio un control tal que les permita operaciones militares sostenidas y concertadas. Esta sería la hipótesis de guerra civil. Cabe decir al respecto que la tendencia actual en cuanto a la aplicación de las partes en conflicto del derecho internacional de los conflictos internos es automática, sin necesidad de reconocimiento alguno, desterrándose así la progresiva práctica antigua del reconocimiento de beligerancia, por medio del cual se confería a los rebeldes la cualidad internacional de beligerante frente al gobierno legal. Movimientos de liberación nacional. El artículo 1.4 del Protocolo 1 de 1977 equipara a efectos de su propia aplicación, con los conflictos armados interestatales stricto sensu, los conflictos armados en que los pueblos luchan contra la dominación colonial y la ocupación extranjera y contra los regímenes, en ejercicio del derecho de los pueblos a la libre determinación. La asimilación entre ambos tipos de conflictos no la admiten la mayor parte de los estados occidentales, pero, cualquiera que sea finalmente la vigencia de este artículo, no hay duda de que resume toda una práctica internacional de legitimación de los movimientos de liberación. En efecto, a partir de la Guerra Colonial de Argelia, 1954 a 1962, se abrió camino el apoyo internacional a dichos movimientos, que pasaron a ser reconocidos como los únicos legítimos representantes de sus pueblos en lucha, incluso sin que aportaran pruebas de un control territorial efectivo. Así lo hicieron muchos estados, por lo general los socialistas y del tercer mundo. Insurrectos.
Estos grupos pretenden ya el cambio de un régimen político, ya la creación de un nuevo Estado. Ahora bien, en la práctica pueden plantearse diferentes situaciones que se pueden clasificar siguiendo el articulado de los Convenios de Ginebra de 1949 y sus protocolos adicionales del 8 de junio de 1977. Grupos que no alcancen efectividad importante, por lo que se consideran tensiones internas. Conflictos armados entre fuerzas armadas y fuerzas disidentes, esta sería una guerra civil. El individuo como sujeto excepcional. Normalmente el derecho internacional se aplica a los individuos a través de la jurisdicción de los estados. Es fundamentalmente por medio de procedimientos y mecanismos de derecho interno como cada estado aplica a las personas sometidas a su jurisdicción las normas internacionales que les afectan y protegen. La persona humana carece de capacidad de obrar en el derecho internacional general. Ahora bien, en el derecho internacional particular la práctica ofrece muchos ejemplos de capacidad procesal internacional del individuo. El Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas por medio de sus órganos subsidiarios, Comisión de Derechos Humanos y Subcomisión de Lucha contra la Discriminación y Protección de Minorías, admite y considera comunicaciones de individuos relativas a violaciones de derechos humanos. La Santa Sede y el Estado-Ciudad del Vaticano. La Santa Sede empieza a surgir como sujeto temporal en 1870 al consolidarse Italia como Estado soberano y así sobrevino el problema de qué hacer con la Santa Sede. No cabía la posibilidad de convertir al Sumo Pontífice en un súbdito italiano, ni a la Santa Sede en una institución de Italia. Por lo que la solución decorosa fue la Ley de Garantías, en 1871, que aunque no admitida del todo por el papado constituyó un régimen con el Papa como soberano. Ahora hay unanimidad en que el Vaticano posee personalidad internacional completa. El Vaticano es al mismo tiempo un sujeto sui generis del derecho internacional y un actor transnacional de importancia. Es, al decir de Valier, un imperio global y un centro importante de poder, no sujeto del todo al derecho. La diplomacia del Vaticano es importante, pues conjuga el poder espiritual con la política real entre los estados. A veces limita o erosiona el poder de ciertos estados, en un doble papel de sujeto especial pero soberano de derecho internacional, y como centro espiritual. La Santa Sede celebra con los estados concordatos que, siendo una clase especial de tratados, abarca materias administrativo-religiosas. La Santa Sede posee asimismo el otro atributo, el jus legati, ya que sus enviados diplomáticos, nuncios, legados, etc., gozan plenamente de los privilegios, prerrogativas e inmunidades de los agentes diplomáticos. Fuentes del derecho internacional. Se puede convenir en algo en que parece ir ganando el ascenso de los trapacistas, por lo menos en principio e inconscientemente en ocasiones, o sea, en el aserto de que existe una descripción aceptable de los modos de creación de las normas internacionales, contenida o comprendida en el artículo 38 del Estatuto de la Corte Internacional de Justicia de las Naciones Unidas. El artículo 38 expresa: la Corte, cuya función es decidir conforme al derecho internacional las controversias que le sean sometidas, deberá aplicar las convenciones internacionales, sean generales o particulares, que establecen reglas expresamente reconocidas por los estados litigantes. La costumbre internacional como prueba de una práctica generalmente aceptada como derecho. Los principios generales de derecho reconocidos por las naciones civilizadas, y las decisiones judiciales y las doctrinas de los publicistas de mayor competencia de las distintas naciones, como medio auxiliar para la determinación de las reglas del derecho, sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 59. Costumbre internacional. Esta merece un amplio tratamiento, ya que durante largas etapas el derecho internacional ha sido derecho consuetudinario. No había prácticamente otras fuentes competidoras. 1. El elemento objetivo, o práctica general. 2. El elemento subjetivo, o sentido de obediencia, opinio juris. Manley Hudson, en un estudio sometido a la Comisión de Derecho Internacional en 1950, quiso puntualizar los requerimientos que habría de seguir la costumbre, o la práctica, para configurarse como instituida. A. Práctica concordante, realizada por un número regular de estados con referencia a un tipo de relaciones que caen bajo el dominio del derecho internacional. B. Continuación o repetición de una práctica por un considerable periodo de tiempo. C. La concepción de la práctica está requerida o es consistente en el derecho internacional prevaleciente, y D. Aquiescencia de esa práctica por otros estados.
Tratados, Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Los tratados son acuerdos entre sujetos de derecho internacional, regidos por el derecho internacional público. Conforme al artículo 2, 1, a, de la Convención de Viena sobre el derecho de los tratados. Se entiende por tratado un acuerdo internacional celebrado por escrito entre Estados y regido por el derecho internacional, ya conste en un instrumento único o en dos o más instrumentos conexos y cualquiera que sea su denominación particular. De lo anterior se distingue a una manifestación de voluntad de los Estados que los suscriben. De su esencia, que radica en constituir una fuente específica de una obligación de derecho internacional contraída voluntariamente. C. Debe regirse por el derecho internacional y no por el derecho interno de alguno de los Estados contratantes. Procesos de celebración de los tratados. Celebración de los tratados. Capacidad de los Estados para celebrar tratados. Todo Estado tiene capacidad para celebrar tratados. Plenos poderes. Para la adopción, la autenticación del texto de un tratado, para manifestar el consentimiento del Estado en obligarse por un tratado, se considerará que una persona representa a un Estado. A. Si se presentan los adecuados plenos poderes, o b. Si se deduce de la práctica seguida por los Estados interesados. O de otras circunstancias, que la intención de esos Estados ha sido considerar a esa persona representante del Estado para esos efectos y prescindir de la presentación de plenos poderes. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado. A. Los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado. B. Los jefes de misión diplomáticas, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados. C. Los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia. Organización u órgano. Confirmación ulterior de un acto ejecutado sin autorización. Un acto relativo a la celebración de un tratado ejecutado por una persona que, conforme al artículo 7, no pueda considerarse autorizada para representar con tal fin a un Estado, no surtirá efectos jurídicos a menos que sea ulteriormente confirmado por ese Estado. Adopción del texto. La adopción del texto de un tratado se efectuará por consentimiento de todos los Estados participantes en su elaboración, salvo lo dispuesto en el párrafo 2. La adopción del texto de un tratado en una conferencia internacional se efectuará por mayoría de 2/3 de los Estados presentes y votantes, a menos que esos Estados decidan por igual mayoría aplicar una regla diferente. Autenticación del texto. El texto de un tratado quedará establecido como auténtico y definitivo, mediante el procedimiento que se prescriba en él o que convengan los Estados que hayan participado en su elaboración, o, a falta de tal procedimiento, mediante la firma ad referendum o la rúbrica puesta por los representantes de esos Estados en el texto del tratado o en el acta final de la conferencia en la que figure el texto. Formas de manifestación del consentimiento en obligarse por un tratado. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado podrá manifestarse mediante la firma, el canje de instrumentos que constituyan un tratado, la ratificación, la aceptación, la aprobación o la adhesión, o en cualquier otra forma que se hubiere convenido. Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la firma. El consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la firma de su representante. Cuando el tratado disponga que la firma tendrá ese efecto. Cuando conste de otro modo que los Estados negociadores han convenido que la firma tenga ese efecto, o cuando la intención del Estado de dar ese efecto a la firma se desprenda de los plenos poderes de su representante o se haya manifestado durante la negociación. Para los efectos del párrafo L. La rúbrica de un texto equivaldrá a la firma del tratado cuando conste que los Estados negociadores así lo han convenido. La firma, ad referendum, de un tratado por un representante equivaldrá a la firma definitiva del tratado si su Estado la confirma. Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante el canje de instrumentos que constituyen un tratado. El consentimiento de los Estados en obligarse por un tratado constituido por instrumentos canjeados entre ellos se manifestará mediante este canje. Cuando los instrumentos dispongan que su canje tendrá ese efecto, o cuando conste de otro modo que esos Estados han convenido que el canje de los instrumentos tenga ese efecto.
Consentimiento en obligarse por un tratado manifestado mediante la ratificación, la aceptación o la aprobación. Y el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se manifestará mediante la ratificación. Órganos estatales competentes para la celebración. En virtud de sus funciones, y sin tener que presentar plenos poderes, se considerará que representan a su Estado. Los jefes de Estado, jefes de gobierno y ministros de Relaciones Exteriores, para la ejecución de todos los actos relativos a la celebración de un tratado. Los jefes de misión diplomáticas, para la adopción del texto de un tratado entre el Estado acreditante y el Estado ante el cual se encuentran acreditados. Los representantes acreditados por los Estados ante una conferencia internacional o ante una organización internacional o uno de sus órganos, para la adopción del texto de un tratado en tal conferencia. Organización u órgano. Reservas. Se entiende por reserva una declaración unilateral, cualquiera que sea su enunciado o denominación, hecha por un Estado al firmar, ratificar, aceptar o aprobar un tratado o al adherirse a él, con objeto de excluir o modificar los efectos jurídicos de ciertas disposiciones del tratado en su aplicación a ese Estado. Entrada en vigor. Entrada en vigor y aplicación provisional de los tratados. Entrada en vigor. Un tratado entrará en vigor de la manera y en la fecha que en él se disponga o que acuerden los Estados negociadores. A falta de tal disposición o acuerdo, el tratado entrará en vigor tan pronto como haya constancia del consentimiento de todos los Estados negociadores en obligarse por el tratado. Cuando con consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado se haga constar en una fecha posterior a la de la entrada en vigor de dicho tratado, éste entrará en vigor con relación a ese Estado en dicha fecha, a menos que el tratado disponga otra cosa. Aplicación provisional. Un tratado o una parte de él se aplicará provisionalmente antes de su entrada en vigor. O si el propio tratado así lo dispone, o si los Estados negociadores han convenido en ello de otro modo. Observancia y aplicación. Observancia de los tratados. 26 Pacta sant servanda. Todo tratado en vigor obliga a las partes y debe ser cumplido por ellas de buena fe. 27 El derecho interno y la observancia de los tratados. Una parte no podrá invocar las disposiciones de su derecho interno como justificación del incumplimiento de un tratado. Y retroactividad de los tratados. Las disposiciones de un tratado no obligarán a una parte respecto de ningún acto o hecho que haya tenido lugar con anterioridad a la fecha de entrada en vigor del tratado para esa parte ni de ninguna situación que en esa fecha haya dejado de existir, salvo que una intención diferente se desprenda del tratado o conste de otro modo. Ámbito territorial de los tratados. Un tratado será obligatorio para cada una de las partes por lo que respecta a la totalidad de su territorio, salvo que una intención diferente se desprenda de él o conste de otro modo. Aplicación de tratados sucesivos concernientes a la misma materia. 1. Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 103 de la Carta de las Naciones Unidas, los derechos y las obligaciones de los Estados partes en tratados sucesivos concernientes a la misma materia se determinarán conforme a los párrafos siguientes. Cuando un tratado especifique que está subordinado a un tratado anterior o posterior o que no debe ser considerado incompatible con ese otro tratado, prevalecerán las disposiciones de este último. Cuando todas las partes en el tratado anterior sean también partes en el tratado posterior, pero el tratado anterior no quede terminado ni su aplicación suspendida. Cuando las partes en el tratado anterior no sean todas ellas partes en el tratado posterior. Interpretación de los tratados. Regla general de interpretación. Y un tratado deberá interpretarse de buena fe conforme al sentido corriente que haya de atribuirse a los términos del tratado en el contexto de estos y teniendo en cuenta su objeto y fin. Para los efectos de la interpretación de un tratado. El contexto comprenderá, además del texto, incluidos su preámbulo y anexos. Todo acuerdo que se refiera al tratado y haya sido concertado entre todas las partes con motivo de la celebración del tratado. Todo instrumento formulado por una o más partes con motivo de la celebración del tratado y aceptado por las demás como instrumento referente al tratado. Juntamente con el contexto, habrá de tenerse en cuenta. Todo acuerdo ulterior entre las partes acerca de la interpretación del tratado o de la aplicación de sus disposiciones. Toda práctica ulteriormente seguida en la aplicación del tratado por la cual conste el acuerdo de las partes acerca de la interpretación del tratado. Toda forma pertinente de derecho internacional aplicable en las relaciones entre las partes. Se dará a un término un sentido especial si consta que tal fue la intención de las partes. Deje ambiguo u oscuro el sentido, o conduzca a un resultado manifiestamente absurdo o irrazonable.
Interpretación de tratados autenticados en dos o más idiomas. Cuando un tratado haya sido autenticado en dos o más idiomas, el texto hará igualmente fe en cada idioma, a menos que el tratado disponga o las partes convengan que en caso de discrepancia prevalecerá uno de los textos. Los tratados y los terceros. Norma general concerniente a terceros estados. Un tratado no crea obligaciones ni derechos para un tercer estado sin su consentimiento. Tratados en que se prevén derechos para terceros estados. Una disposición de un tratado dará origen a un derecho para un tercer estado si con ella las partes en el tratado tienen la intención de conferir ese derecho al tercer estado o a un grupo de estados al cual pertenezca, o bien a todos los estados y si el tercer estado asiente a ello. Su asentimiento se presumirá mientras no haya indicación en contrario, salvo que el tratado disponga otra cosa. Cuando se haya originado un derecho para un tercer estado, tal derecho no podrá ser revocado ni modificado por las partes si consta que se tuvo la intención de que el derecho no fuera revocable ni modificable sin el consentimiento del tercer estado. Normas de un tratado que lleguen a ser obligatorias para terceros estados en virtud de una costumbre internacional. Enmienda y modificación de los tratados. Un tratado podrá ser enmendado por acuerdo entre las partes. Se aplicarán a tal acuerdo las normas enunciadas salvo en la medida en que el tratado disponga otra cosa. Enmienda de los tratados multilaterales. Salvo que el tratado disponga otra cosa, la enmienda de los tratados multilaterales se regirá por los párrafos siguientes. Toda propuesta de enmienda de un tratado multilateral en las relaciones entre todas las partes habrá de ser notificada a todos los estados contratantes, cada uno de los cuales tendrá derecho a participar. Todo estado facultado para llegar a ser parte en el tratado estará también facultado para llegar a ser parte en el tratado en su forma enmendada. El acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado no obligará a ningún estado que se haya parte en el tratado que no llegue a serlo en ese acuerdo. Todo estado que llegue a ser parte en el tratado después de la entrada en vigor del acuerdo en virtud del cual se enmiende el tratado será considerado, de no haber manifestado ese estado una intención diferente. Acuerdos para modificar tratados multilaterales entre algunas de las partes únicamente. Uno, dos o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto modificar el tratado únicamente en sus relaciones mutuas. Si la posibilidad de tal modificación está prevista por el tratado, o si tal modificación no está prohibida por el tratado. A condición de que no afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes correspondan en virtud del tratado ni al cumplimiento de sus obligaciones, y no se refiera a ninguna disposición cuya modificación sea incompatible con la consecución efectiva del objeto y del fin del tratado en su conjunto. Salvo que en el caso previsto en el tratado disponga otra cosa, las partes interesadas deberán notificar a las demás partes su intención de celebrar el acuerdo y la modificación del tratado que en ese acuerdo se disponga. Nulidad de los tratados. La terminación de un tratado, su denuncia o el retiro de una parte no podrán tener lugar sino como resultado de la aplicación de las disposiciones del tratado. La misma norma se aplicará a la suspensión de la aplicación de un tratado. Obligaciones impuestas por el derecho internacional independientemente de un tratado. La nulidad, terminación o denuncia de un tratado, el retiro de una de las partes o la suspensión de la aplicación del tratado, cuando resulten de la aplicación de la presente Convención de Viena o de las disposiciones del tratado, no menoscabarán en nada el deber de un Estado de cumplir toda obligación enunciada en el tratado a la que esté sometido en virtud del derecho internacional independientemente de ese tratado. 1. El derecho de una parte, previsto en un tratado a retirarse de él o suspender su aplicación no podrá ejercerse sino con respecto a la totalidad del tratado, a menos que el tratado disponga o las partes convengan otra cosa al respecto. Si la causa se refiere solo a determinadas cláusulas, no podrá alegarse sino con respecto a esas cláusulas cuando dichas cláusulas sean separables del resto del tratado en lo que respecta a su aplicación. Se desprenda del tratado o conste de otro modo que la aceptación de esas cláusulas no ha constituido para la otra parte o las otras partes en el tratado una base esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado en su conjunto. Y la continuación del cumplimiento del resto del tratado no sea injusta. El Estado facultado para alegar el dolo o la corrupción podrá hacerlo en lo que respecta a la totalidad del tratado o en lo que respecta a determinadas cláusulas únicamente. Pérdida del derecho a alegar una causa de nulidad, terminación, retiro o suspensión de la aplicación de un tratado. Un Estado no podrá ya alegar una causa para anular un tratado, darlo por terminado, retirarse de él o suspender su aplicación, si después de haber tenido conocimiento de los hechos, ese Estado
Ha convenido expresamente en que el tratado es válido, permanece en vigor o continúa en aplicación, según el caso, o se ha comportado de tal manera que debe considerarse que ha dado su aquiescencia a la validez del tratado o a su continuación en vigor o en aplicación. Según el caso. Nulidad de los tratados. Disposiciones de derecho interno concernientes a la competencia para celebrar tratados. 1. El hecho de que el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado haya sido manifiesto en violación de una disposición de su derecho interno concerniente a la competencia para celebrar tratados no podrá ser alegado por dicho Estado como vicio de su consentimiento, a menos que esa violación sea manifiesta y afecte a una norma de importancia fundamental de su derecho interno. Una violación es manifiesta si resulta objetivamente evidente para cualquier Estado que proceda en la materia conforme a la práctica usual y de buena fe. Restricción específica de los poderes para manifestar el consentimiento de un Estado. Si los poderes de un representante para manifestar el consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado determinado han sido objeto de una restricción específica, la inobservancia de esa restricción por tal representante no podrá alegarse como vicio del consentimiento manifestado por él, a menos que la restricción haya sido notificada con anterioridad a la manifestación de ese consentimiento, a los demás Estados negociadores. Error. 1. Un Estado podrá alegar un error en un tratado como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado si el error se refiere a un hecho o a una situación cuya existencia diera por supuesta ese Estado en el momento de la celebración del tratado y constituyera una base esencial de su consentimiento en obligarse por el tratado. Dolo. Si un Estado ha sido inducido a celebrar un tratado por la conducta fraudulenta de otro Estado negociador, podrá alegar el dolo como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado. Corrupción del representante de un Estado. Si la manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado ha sido obtenida mediante la corrupción de su representante, efectuada directa o indirectamente por otro Estado negociador, aquel Estado podrá alegar esa corrupción como vicio de su consentimiento en obligarse por el tratado. Coacción sobre el representante de un Estado. La manifestación del consentimiento de un Estado en obligarse por un tratado que haya sido obtenida por coacción sobre su representante mediante actos o amenazas dirigidos contra él carecerá de todo efecto jurídico. Coacción sobre un Estado por la amenaza o el uso de la fuerza. Es nulo todo tratado cuya celebración se haya obtenido por la amenaza o el uso de la fuerza en violación de los principios de derecho internacional incorporados en la Carta de las Naciones Unidas. Tratados que están en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general, jus cogens. Es nulo todo tratado que, en el momento de su celebración, esté en oposición con una norma imperativa de derecho internacional general. Suspensión. Suspensión de la aplicación de un tratado multilateral por acuerdo entre algunas de las partes únicamente. 1, 2 o más partes en un tratado multilateral podrán celebrar un acuerdo que tenga por objeto suspender la aplicación de disposiciones del tratado, temporalmente y solo en sus relaciones mutuas. Si la posibilidad de tal suspensión está prevista por el tratado, o si tal suspensión no está prohibida por el tratado. A condición de que no afecte al disfrute de los derechos que a las demás partes correspondan en virtud del tratado ni al cumplimiento de sus obligaciones, y no sea incompatible con el objeto y el fin del tratado. 2. Salvo en el caso que el tratado disponga otra cosa, las partes interesadas deberán notificar a las demás partes su intención de celebrar el acuerdo y las disposiciones del tratado cuya aplicación se propone suspender. Se considerará que un tratado ha terminado si todas las partes en él celebran ulteriormente un tratado sobre la misma materia y se desprende del tratado posterior o consta de otro modo que ha sido intención de las partes que la materia se rija por ese tratado. Las disposiciones del tratado posterior son hasta tal punto incompatibles con las del tratado anterior que los dos tratados no pueden aplicarse simultáneamente. Terminación de un tratado o suspensión de su aplicación como consecuencia de su violación. 1. Una violación grave de un tratado bilateral por una de las partes facultará a la otra para alegar la violación como causa para dar por terminado el tratado o para suspender su aplicación total o parcialmente. Entre todas las partes. A una parte especialmente perjudicada por la violación para alegar esta como causa para suspender la aplicación del tratado total o parcialmente en las relaciones entre ella y el Estado autor de la violación. A cualquier parte, que no sea el Estado autor de la violación, para alegar la violación como causa para suspender la aplicación del tratado total o parcialmente con respecto a sí misma, si el tratado es de tal índole que una violación grave de sus disposiciones por una parte modifica radicalmente la situación de cada parte con respecto a la ejecución ulterior de sus obligaciones en virtud del tratado.
constituirán violación grave de un tratado la violación de una disposición esencial para la consecución del objeto o del fin del tratado. Depósito, registro y publicación de los tratados. Depositarios, notificaciones, correcciones y registro. Depositarios de los tratados. 1. La designación del depositario de un tratado podrá efectuarse por los estados negociadores en el tratado mismo o de otro modo. El depositario podrá ser uno o más estados, una organización internacional o el principal funcionario administrativo de tal organización. Las funciones del depositario de un tratado son de carácter internacional y el depositario está obligado a actuar imparcialmente en el desempeño de ellas. En particular, el hecho de que un tratado no haya entrado en vigor entre algunas de las partes o de que haya surgido una discrepancia entre un Estado y un depositario acerca del desempeño de las funciones de éste no afectará a esa obligación del depositario. Funciones de los depositarios. 1. Salvo que el tratado disponga o los Estados contratantes convengan otra cosa al respecto, las funciones del depositario comprenden en particular las siguientes. Custodiar el texto original del tratado y los plenos poderes que se le hayan remitido. Extender copias certificadas conformes del texto original y preparar todos los demás textos del tratado en otros idiomas que puedan requerirse en virtud del tratado y transmitirlos a las partes en el tratado y a los estados facultados para llegar a serlo. Recibir las firmas del tratado recibir y custodiar los instrumentos, notificaciones y comunicaciones relativos a este. Examinar si una firma, un instrumento o una notificación o comunicación relativos al tratado están en debida forma y, de ser necesario, señalar el caso a la atención del Estado de que se trate. Informar a las partes en el tratado y a los estados facultados para llegar a serlo de los actos, notificaciones y comunicaciones relativos al tratado. Informar a los estados facultados para llegar a ser partes en el tratado de la fecha en que se ha recibido o depositado el número de firmas o de instrumentos de ratificación, aceptación, aprobación o adhesión necesario para la entrada en rigor del tratado. Registrar el tratado en la Secretaría de las Naciones Unidas. De surgir alguna discrepancia entre un Estado y el depositario acerca del desempeño de las funciones de éste, el depositario señalará la cuestión a la atención de los Estados signatarios y de los Estados contratantes o, si corresponde, del órgano competente de la organización internacional interesada. Notificaciones y comunicaciones. Salvo cuando el tratado o la presente convención disponga otra cosa al respecto, una notificación o comunicación que debe hacer cualquier Estado en virtud de la presente convención deberá ser transmitida. Si no hay depositario, directamente a los Estados a que esté destinada, o, si hay depositario, a este. Solo se entenderá que ha quedado hecha por el Estado de que se trate cuando haya sido recibida por el Estado al que fue transmitida. O, en su caso, por el depositario. Si ha sido transmitida a un depositario. Solo se entenderá que ha sido recibida por el Estado al que estaba destinada cuando éste haya recibido del depositario. Si se ha hecho una objeción, el depositario comunicará la objeción a los Estados signatarios y a los Estados contratantes. La corrección del texto de un tratado que haya sido registrado será notificada a la Secretaría de las Naciones Unidas. Cuando se descubra un error en una copia certificada conforme de un tratado, el depositario extenderá un acta en la que hará constar la rectificación y comunicará copia de ella a los Estados signatarios y a los Estados contratantes. Registro y publicación de los tratados. 1. Los tratados, después de su entrada en vigor, se transmitirán a la Secretaría de las Naciones Unidas para su registro o archivo e inscripción, según el caso, y para su publicación. La designación de un depositario constituirá la autorización para que éste realice los actos previstos anteriormente. Principios generales del derecho. Según el artículo 4 de la Carta de las Naciones Unidas, son todas aquellas naciones amantes de la paz. Y abarca principios de derecho natural comunes a todos los estados, como el de la justicia, equidad, proporcionalidad. Las decisiones judiciales. En derecho internacional no existe el principio, ster decisis, es decir, no tiene que haber una continuidad en las decisiones de la Corte. El ministro de la Corte puede hacer nuevas leyes. Ahora en la comunidad internacional se presenta la problemática ya que hay demasiados tribunales internacionales y la Corte Internacional de Justicia no tiene ninguna relación con estos, lo que resultaría en decisiones diferentes aplicando derecho internacional. Los escritos de juristas reconocidos a nivel internacional pueden influenciar la Corte si no hay algún tratado, costumbre o decisiones de tribunales para resolver el caso. Actos unilaterales. Se clasifican en dependientes y autónomos. Dependientes,
solo producen efectos jurídicos cuando son realizados en relación con otros actos, unilaterales o multilaterales. Autónomos, producen efectos jurídicos obligatorios y no requieren para su existencia que otro acto unilateral ni multilateral, aunque deben para producir efectos jurídicos obligatorios cumplir ciertos requisitos de fondo, forma y capacidad. Instrumentos no vinculantes, soft laws. Soft law, en un sentido muy amplio, lo que este término describe son numerosas normas que en efecto son observadas por los estados aún, cuando no están obligados a hacerlo. Generalmente, puede ser soft cuando o bien no constituyen parte de un régimen obligatorio, convencional o de derecho consuetudinario, o porque, incluso aunque estén contenidas en un instrumento que cumple las formas, no han sido ratificadas o adoptadas por la legislación para adquirir obligatoriedad. Cuando la doctrina clasifica estos instrumentos como soft law, está connotando una línea divisoria poco clara del derecho entre ley y no ley. Pero, ¿puede el derecho ser soft? Punto. Soft law es un componente establecido en el derecho internacional y es fenómeno bien conocido en los sistemas legales nacionales. Los llamados instrumentos, soft law, pueden actualmente ser clasificados dentro y fuera de la esfera del derecho internacional. En vista de ello, se contrasta el enfoque, soft law, con el derecho internacional para confirmar que el derecho internacional mantiene los límites entre ley y no ley en orden a lo que puede regular la sociedad internacional. La relevancia política de algunos de estos instrumentos es obvia. Estas normas de derecho desde que se formulan, se hacen con la expresa intención de que las partes, en uso del principio de la autonomía de la voluntad, convengan en su aplicación. A veces se encuentra su obligatoriedad en la aplicación de la buena fe en el comercio internacional, cuando se trata de interpretar las estipulaciones contractuales. Estos cuerpos normativos no son recopilaciones de usos, incluso cuando se anuncian como tales, como es el caso de los usos sobre créditos documentarios de la C.I. A veces se trata de convenciones o leyes modelo que el organismo formulador, por ejemplo, la United Nations Commission on International Trade Law, propone a los legisladores nacionales, pero que no han entrado en vigor. Para nosotros un ejemplo de soft law, ya que Argentina no es país firmante, ni ratificante, es la Convención de Ottawa sobre Leasing Internacional. Se la menciona en los fundamentos del proyecto de Código Civil unificado con el Código de Comercio del año 1998 cuando puntualiza que, las normas proyectadas son compatibles con la Convención de Ottawa, de UNIDROIT de 1988, para el leasing internacional. Proyecto este que ha sido la fuente única y principal de la ley argentina. La Convención de Ottawa, del Instituto Internacional para la Unificación del Derecho Privado de 1988, para el leasing internacional, es una ley particular, aplicable cuando el dador y el tomador tienen sus lugares de negocios en diferentes estados, y aquellos estados y el estado en el cual el proveedor tiene su lugar de negocio, sean estados contratantes, o que tanto el contrato de suministro como el de leasing sean regidos por la ley de un estado contratante. La referencia dada en esta convención por una de las partes respecto a su lugar de negocio que esté más estrechamente relacionado con el contrato relevante y con su ejecución, teniendo en cuenta las circunstancias conocidas o contempladas por las partes en cualquier época antes o al término de este contrato, artículo 3 de la interfaz de línea de comandos. Incorporación del derecho internacional al derecho interno. Relación entre el derecho internacional y el derecho interno. La teoría de la responsabilidad de los estados en el orden jurídico internacional es relativamente reciente. En el siglo XIX la noción de la soberanía absoluta del Estado no dejaba campo para concebirlo como responsable ante otro Estado. Pasaron algunos años antes de que se asentara el criterio de que un Estado resulta responsable por daño causado a otro miembro de la comunidad internacional. Conviene aclarar que no se encuentra en las obras especializadas una concepción fundamentada y ni siquiera una explicación correcta de lo que es la responsabilidad de los Estados en el ámbito internacional. Casi todos los autores la fundan en el principio de que, si un Estado viola sus obligaciones hacia otro Estado, está obligado a reparar. Esto es, se identifican daño, responsabilidad y deber de reparar. La práctica internacional indica que solamente se admite responsabilidad cuando el daño causado lo fue por premeditación o por negligencia, o sea que revive la teoría de la culpa, más razonable y más segura. También se admite responsabilidad de un Estado en el desarrollo del derecho internacional por la promulgación de leyes que contravengan un tratado suscrito por dicho Estado. Se deduce responsabilidad para un miembro de la comunidad internacional,
si no expide una ley para lo cual se haya comprometido por un pacto, o que deba promulgar conforme al derecho internacional. La responsabilidad más clásica, más aceptada y de sabor técnico es la responsabilidad del Estado por actos de sus cuerpos judiciales. De dos maneras, bien por actos de los tribunales, cuando por sí mismos causan un ilícito internacional, esto es, cuando aplican mal un tratado o una costumbre internacional, o cuando aplicando el derecho interno, lo hacen de manera que viola una regla internacional que se deba cumplir. Y cuando cometen la figura clásica de denegación de justicia. Incorporación del derecho internacional al sistema jurídico mexicano, especial referencia al artículo 133 constitucional, su interpretación jurisprudencial y la ley sobre la celebración de tratados. La política mexicana. La primera constitución política de México en 1824, hubo de copiar, en razón del gran prestigio que alcanzó pronto ese país y en no poca parte por la propaganda e inducción del mismo, a la Constitución de los Estados Unidos de 1787 en algunas materias, incluyendo el sistema de organización gubernamental. Artículo 161. Cada uno de los estados tiene obligación. 11. De cuidar y hacer cuidar la Constitución y leyes generales de la Unión y los tratados hechos o que en adelante se hicieren por la Autoridad Suprema de la Federación con alguna potencia extranjera. Aun cuando resulta rara la inserción de esa disposición, porque no existía imperativo ninguno para aceptar la supremacía de los tratados, y ni siquiera se contemplaba la posibilidad próxima de realizarlos, fue bien recibida, ya que en ninguna parte se percibe crítica hacia ella. Y la mejor confirmación de esto está en que el constituyente de 1857, al redactar la Constitución mexicana de mayor prestigio, incluyó en el artículo 126 de esta carta, un texto más similar todavía a la disposición constitucional norteamericana. Artículo 126. Esta Constitución, las leyes que emanen de ella, y todos los tratados hechos y que se hicieren por el Presidente de la República, con aprobación del Congreso, serán la ley suprema de toda la Unión. No podríamos menos que criticar la ligereza y falta de precaución del Congreso Constituyente de 1917, que en materia internacional copió descuidadamente algunas disposiciones de la de 1857 que ya habían sido objeto de reformas orgánicas y estructurales en el intervalo o que resultaban anacrónicas simplemente. Entre las numerosas reformas que precisó la Constitución mexicana de 1917 estuvo la del artículo 133 del año de 1934 y quedó definitivamente. Artículo 133. Esta Constitución, las leyes del Congreso de la Unión que emanan de ella y todos los tratados que están de acuerdo con la misma, celebrados y que se celebren por el Presidente de la República, con aprobación del Senado, será la ley suprema de toda la Unión. Naturalmente, el artículo cor no se percibe, deriva de la Constitución norteamericana y genera los mismos problemas que la disposición ha producido en los Estados Unidos. Solo que aquí la importancia de los asuntos ha sido mucho menor, y la jurisprudencia al respecto en ningún caso ilega a analizar las causas de conflicto, si hay alguno, a de la conformidad del ordenamiento interno, si ella existe. Se ha concretado a expresar directivas muy generales, y no puede decirse ciertamente que posea autoridad sobre el punto. Por ejemplo, al resolverse por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en 1920, el caso de Ben Gordon, Jacob Lugan, quien pedía la suspensión de los efectos de un tratado de extradición, se dijo escuetamente: la sociedad y el Estado están interesados en el exacto cumplimiento de los tratados internacionales, por lo que no es de concederse la suspensión contra los actos de ejecución de esos tratados. 6 de enero de 1920, Semanario Judicial de la Federación, tomo 6, quinta época, página 43. Algo más tarde, en ocasión a un tratado que al parecer resultaba en contradicción a la Constitución, fue sentenciado por el mismo tribunal. Es inconcuso que no puede autorizarse la celebración de tratados que alteren las grandes individuales por motivo del interés público. Al C. Recavidie y de García del C. Dolores. S1. De 14F, tomo 19, página 142. En época reciente, la aplicación de un tratado motivó algún movimiento en la jurisprudencia. El 29 de junio de 1937 entró en vigor. De lo que se ha explicado sobre esta materia se pueden deducir algunas conclusiones generales. Una norma posterior deroga al tratado a que se refiere, porque se presume que el cuerpo legislativo tuvo a su alcance los datos necesarios para formular su determinación.
La responsabilidad internacional que surgiere recae en el Ejecutivo. En casos dudosos, el derecho internacional debe interpretarse en el sentido más favorable al derecho internacional. Se sobreentiende que el legislador no intenta legislar en conflicto con el derecho internacional. Si se trata de una ley que complementa o interpreta un tratado, debe dársele una hermenéutica amplia, pues se presume la lealtad del Estado a los pactos. Un tratado posterior deroga las leyes precedentes que se le opongan, pero vale la pena aclarar que no se trata de una auténtica abrogación, sino que ocurre que en los casos de aplicación concreta y específica del pacto se prefiere en ese momento la norma del tratado a la norma interna, pero, la ley permanece incólume en todos los demás casos. Los tribunales de los países han observado, en lo general, cierta reverencia a los tratados y han procurado encontrar siempre la interpretación más favorable al pacto en los casos en que aparece alguna pugna con el derecho local. Una convención firmada en contravención a las normas constitucionales de un país, no es válida conforme al propio derecho internacional, y la norma interna que entre en conflicto con el derecho internacional, sea consuetudinario, sea convencional, no tiene validez en un tribunal internacional. El comentario que resulta de todo lo anterior es, primero, que no existe esa dramática oposición soberanía entre reglas internas y derecho de gentes como nos lo habían hecho creer los tratadistas, y segundo, que los estados actúan en lo general conforme a un monismo moderado. Las limitaciones que existen o que han existido para la operación del derecho internacional en la esfera interna se deben a la carencia de un sistema para lograr una adecuación práctica e instantánea de las normas de aquel, y la falta de flexibilidad del mecanismo interno, aun en los casos en que existe conciencia internacionalista del órgano estatal. Tal hecho no mengua la efectividad del derecho de gentes, porque aun en el propio derecho interno surgen frecuentemente conflictos de aplicación de normas superiores, como en el caso del sistema federal, aun cuando los recursos son inmediatos y abundantes. Órganos estatales de las relaciones internacionales. Para conducir sus relaciones con los demás miembros de la comunidad internacional, los estados se valen de ciertos órganos, a los cuales se dota de las facultades adecuadas a su tarea. Ellos son los jefes de Estado, que son los órganos representativos, de la mayor jerarquía. Los ministerios de Relaciones Exteriores. Los agentes diplomáticos y los agentes consulares. Los dos primeros se distinguen con el nombre de órganos centrales, y los otros dos, con el de órganos exteriores. El jefe de Estado. El jefe del Estado, además de ser por lo común el órgano administrativo más importante de un país, ejerce la función representativa exterior, y sus actos, en materia internacional, se reputan directamente actos del Estado. Esa función representativa es total, pues abarca los aspectos más destacados de la vida en relación de los estados, la recepción y el envío de los agentes diplomáticos y consulares, la conclusión y la ratificación de los pactos internacionales, la declaración de guerra y el establecimiento de la paz, las declaraciones de política internacional, las alianzas, etc. La determinación del alcance de la función representativa del jefe del Estado se encuentra, empero, en el derecho interno de cada país. Así, en México, la fracción 10 del artículo 89 de la Constitución Política señala como facultad del presidente de la República la de dirigir las negociaciones diplomáticas y celebrar tratados con las potencias extranjeras sometiéndolos a la ratificación del Congreso Federal. Para establecer la calidad de jefe del Estado frente a otras naciones, se acostumbra notificar a los demás estados la ascensión al poder cuando el jefe de un estado viaja por territorio de otros, tiene derecho a exigir la observancia de cierto ceremonial, y, a la vez, es sujeto de inmunidad e inviolabilidad en máximo grado. Ministro de Relaciones Exteriores. Como el jefe del Estado no negocia directamente, ni en persona, con una potencia extranjera, las negociaciones se llevan por conducto de la Secretaría o Ministerio de Relaciones Exteriores, que recibe nombre diferente en cada estado. Estados Unidos, Department of State, Inglaterra, Foreign Office, Rusia, Comisariado de Asuntos Exteriores, etc. El jefe de esta dependencia del Ejecutivo es un miembro del Gabinete de Gobierno, dirige los asuntos extranjeros a nombre del jefe del Estado y con acuerdo de éste. Viene a ser el intermediario entre el jefe del Ejecutivo y otros estados. La posición del ministro o secretario de Relaciones se regula por el derecho interno de su estado, pero el derecho internacional define su posición en lo que se refiere al intercambio con otros estados. De acuerdo con este orden jurídico, él es el jefe de todas las embajadas del Estado,
de los cónsules y de todos los demás agentes del intercambio con otros estados. Todos los documentos de importancia están firmados por él o por sus subalternos autorizados. Por su conducto se presentan las reclamaciones internacionales al Estado. Estos funcionarios son, a la vez, la autoridad más adecuada para la interpretación de tratados. Los actos de los secretarios de Relaciones, empero, no son actos del Estado sino solo de manera excepcional. A pesar de ello, participan de modo importante en la formación de la costumbre internacional, supra. Por lo que se refiere a México, las funciones del secretario de Relaciones se encuentran consignadas en la Ley de Secretarias de Estado, reformada en 1946, y en la parte relativa a la Ley Orgánica del Servicio Exterior Mexicano. Diario Oficial, marzo 4, 1967. Agentes diplomáticos, Convención de Viena sobre Relaciones Diplomáticas. El establecimiento de la institución diplomática proviene de la necesidad de contar, en otros países, con representantes permanentes para tratar los asuntos del Estado, y para obtener información valiosa a este. La institución es esencialmente moderna, pese a que se encuentran vestigios de alguna práctica rudimentaria en la antigüedad. El derecho, de enviar y de recibir agentes diplomáticos se deriva de la soberanía del Estado, y se le conoce por su nombre latino, jus legati. Se discute frecuentemente si tal derecho puede ejercerse, si puede existir una rehúsa sistemática a ejercer el derecho de legación, pero ello es más bien teórico, porque el Estado no puede vivir en el aislamiento, ni los otros Estados lo permitirían. Puede hablarse, cuando mucho, de una discreción en el ejercicio de ese jus legati. La Convención de Viena de 1961, sobre relaciones diplomáticas, documentos de las Naciones Unidas /Conf 20/13, abril de 2016, 1961, que tiene actualmente 181 Estados miembros, de la cual México es parte desde 1962, febrero 16/1962 Diario Oficial, y que representa razonablemente la codificación del derecho consuetudinario existente, establece en su artículo 14, las tres categorías siguientes. Embajadores, nuncios, y otros jefes de misión de rango equivalente. Enviados, ministros e internuncios, y encargados de negocios. El artículo 15 de ese mismo instrumento señala que las clases a las que se asigna a los jefes de misión será materia de convenio entre los estados de que se trate. Los embajadores ocupan el rango más elevado entre los agentes diplomáticos. Son jefes de la misión y aunque en muchas ocasiones se ha dicho que son representantes personales del jefe del Estado que los envía, en realidad su carácter es el de la función representativa de un órgano del Estado. Los nuncios vienen a ser representantes personales de la Santa Sede. Los encargados de negocios deberían ser llamados más propiamente encargados de los negocios, y son de dos clases, ad hoc, y ad interim, bien para abrir el camino para iniciar o recomenzar las relaciones diplomáticas con un país, o simplemente en épocas en que éstas están suspendidas, o para la realización de ciertos actos que, sin implicar reconocimiento de un gobierno, permiten cierto intercambio oficial entre los países. Los encargados se acreditan por el jefe de la misión, para funcionar durante la ausencia de éste. Las prerrogativas de los agentes diplomáticos se dividen en dos grupos, las inmunidades y los privilegios. Las primeras se derivan de la costumbre internacional, y en algunas ocasiones, de tratados específicos, y se explican en razón de que el agente debe gozar de cierto desembarazo para realizar su función, lo que no deja de contener cierta falacia. Las segundas brotan de la cortesía internacional y de la reciprocidad. Por lo que se refiere a las inmunidades, ellas son de dos clases, pues atañen a la propia persona del agente y al local y a los asuntos de la misión diplomática. La primera de ellas y tal vez más importante desde el punto de vista psicológico es la inviolabilidad personal, que pone, como afirma Calvo, a la persona que está investida de ella por encima de todo ataque y de toda persecución. Es, a la vez, el derecho más antiguo de los diplomáticos. No es necesario que existan relaciones diplomáticas para que pueda enviarse una misión. Los miembros de ella se designan libremente, una vez que se haya proporcionado al Estado recipiente toda la información necesaria, y en particular, los nombres y designaciones de las personas que intentan nombrar. El Estado de destino puede declinar aceptar una misión o a cualquier persona de ella, sin necesidad de expresar motivo. El jefe de la misión especial puede actuar en el otro país a nombre de ella y puede expedir comunicaciones al otro Estado. Los miembros de la misión gozarán de libertad de comunicación, de movimiento,
de archivos y documentos, de inviolabilidad personal y aún del lugar donde se acomodan o residan. Agentes consulares, Convención de Viena sobre relaciones consulares. La diferencia que pudiera caracterizar a los agentes diplomáticos de los consulares es solo el carácter político de aquellos, pues la llamada función representativa, ejercida únicamente por los jefes de misión, no es ciertamente un buen elemento distintivo, porque los cónsules de mayor categoría, poseen, entre sus funciones, una cierta calidad representativa, aunque sea parcial. La institución consular tiene una historia larga y variada. Al principio, el cónsul fue árbitro en las corporaciones comerciales y marítimas, más tarde fue componedor en los conflictos entre una corporación y otra, posteriormente se realiza esta misma a bordo de las naves que llevaban efectos. Tuvieron merma en su importancia, pues los agentes técnicos los hicieron a un lado durante los años 30 y 40, pero los grandes cambios políticos, sociales y económicos de los últimos tiempos, el turismo, el incremento en transporte aéreo, la prosperidad económica, la revolución tecnológica, etc., los han vuelto a poner en primera fila. El derecho consular, a diferencia del derecho diplomático, se debe a los tratados, de la reciprocidad, del derecho interno de cada país, y sus fuentes son políticas, comerciales, judiciales y marítimas. La práctica reconoce generalmente dos clases de cónsules. A. Los misi, profesionales o de carrera, y B. Los electi, comerciales u honorarios. Los primeros son nacionales del país que los envía, y para su nombramiento se siguen las reglas del derecho interno. Pertenecen a lo que se llama el cuerpo consular y están sometidos a las normas de su país. Además, a estos se les concede la plenitud de funciones, a ellos cónsules honorarios, en cambio, pueden pertenecer a la nación en donde ejercen sus actividades o a un tercer país, no están sujetos a la legislación del Estado que los nombra y tienen un número muy limitado, de funciones. Solución pacífica de los conflictos internacionales. La comunidad internacional, en la búsqueda de instrumentos para evitar que las controversias deterioren y conduzcan a situaciones de arreglo difícil, ha ido, desarrollando un cuerpo de instituciones a ajustar pacíficamente muchas de las disputas entre los estados. Ha sido precisamente en esta centuria cuando han florecido estos procedimientos de arreglo. El término arreglo pacífico de las disputas internacionales, que generalmente empleado por los tratadistas, surgió de la convención de ese nombre, en la Conferencia de Paz de La Haya, en 1899. Estos métodos de arreglo son relativamente modernos, pues solo pueden darse en comunidad internacional más o menos integrada. Medios diplomáticos. Como las disputas internacionales son de naturaleza muy variada, admiten diferentes fórmulas de solución, los procedimientos para darlas son también numerosos y variados entre sí. Se admite tradicionalmente que existen dos clases de medios de arreglo, los políticos y los jurídicos. Ello no quiere decir necesariamente que los procedimientos políticos solo sirvan para arreglar disputas políticas y viceversa, pues pueden emplearse indistintamente. Pertenecen al primer grupo, a. La negociación, b. Los buenos oficios, c. La mediación, las comisiones de investigación, e. La conciliación y más correctamente debieran ser denominados medios no judiciales, de arreglo. Otros métodos son, f. El arbitraje, y g. La decisión judicial. Hay actualmente en boga una corriente, que sosteniendo que muchas de las modernas disputas entre los estados son de carácter técnico, tratados de límites, asuntos económicos, aguas internacionales, radiocomunicación, aviación, etc. debe crearse una tercera clase de procedimientos de arreglo, o sean los métodos propiamente técnicos, confiados a los cuerpos también técnicos, como comisiones especializadas, comités de organismos internacionales, etc. Ha de llamarse la atención hacia el gran número de pactos que se han suscrito o que están vigentes para el arreglo pacífico. Existen más de 200 instrumentos, bilaterales y multilaterales para el ajuste de disputas y, sin embargo, no puede decirse que se haya alcanzado una situación satisfactoria en este campo. Ya la misma superabundancia de pactos indica que algo anda mal. Los estados tienen propensión a demostrar su voluntad para suscribir cualquier clase de tratados de soluciones pacíficas, pero no para sujetarse a ellos. Es factible advertir escepticismo entre los autores. La tendencia visible es que las naciones muestran oposición a arreglar sus disputas por la intervención de terceros. La constante es recurrir a medios políticos de arreglo,
más que a los legales, primeramente, y a tratar solucionar sus controversias ante las grandes organizaciones internacionales, esto es, recurrir al compromiso político antes que al procedimiento legal. El panorama es desalentador y no se advierten signos de mejoría. Negociación. El arreglo directo, de Estado a Estado, por las vías diplomáticas comunes de los conflictos que surgen entre ellos es la forma más utilizada para terminar las controversias. A este medio se le conoce, con el nombre de negociación. En muchos pactos de soluciones pacíficas se especifica que deben agotarse las negociaciones diplomáticas antes de recurrirse al arreglo judicial o al arbitraje obligatorio. Carta de las Naciones Unidas, en su artículo 33, en relación con el 37, señala que antes de someter una controversia al Consejo Seguridad se intentará arreglarla primeramente por negociación. La negociación es el método más antiguo, más simple y el mayormente utilizado. Es a través de la negociación diplomática que se soluciona el volumen más grande de diferencias. Puede funcionar por ella sola, o bien, preceder o acompañar a cualquiera de los demás medios de arreglo. Es muy práctica para terminar conflictos menores, pero muestra insuficiencia cuando se trata de controversias importantes. No puede ser un método imparcial, ya que se está representando en todo caso el interés nacional por cada una de las partes, y cada una de ellas, tiene en su territorio el control de los medios de información. Tampoco parece muy eficaz en el caso de diferencias entre una nación grande y otra pequeña, pues aquella intentará siempre imponer su voluntad. Buenos oficios. Es un medio para facilitar el acuerdo entre las partes. Los buenos oficios consisten en la participación con buena voluntad de uno o varios estados con el fin de invitar a las partes en conflicto a llegar a un acuerdo. Mediación. Cuando la negociación ha fracasado, o bien, cuando los estados no recurren a ella, un tercer estado puede procurar un arreglo entre las partes, interponiendo sus buenos oficios o mediando en la disputa, según el caso. Ambos métodos de solución parecen confundirse. Los buenos oficios ocurren cuando, un país exhorta a las naciones contendientes a recurrir a la negociación entre ellos. La mediación se da conduciendo, esas mismas negociaciones. Los buenos oficios son espontáneos, en tanto que la mediación deriva de un pacto internacional que concede autoridad al Estado mediador para intervenir en esa forma. Explicado en otra forma, en los buenos oficios, el Estado, tercero ha de apaciguar un tanto la exaltación de las partes y establecer una atmósfera conveniente para buscar un arreglo. En la mediación, el tercer país hace propuestas positivas en un esfuerzo para ayudar a las partes contendientes a llegar a un arreglo. Pero en la práctica es corriente observar que se emplean ambos términos, indistintamente. Sin embargo, la distinción es útil para permitir al tercero, en un momento dado, intervenir de una o de otra manera. Aunque no existe un derecho del Estado para interponer buenos oficios o para mediar, a menos que esté consignado en un pacto, se acepta ya que un acto de esa naturaleza es amistoso en todos los casos. Conciliación. La conciliación es un proceso, instituido por las partes mismas para el evento de que se presente una controversia. Es un paso, más allá de las comisiones de investigación, pues los conciliadores no solo investigan los hechos conductivos a la disputa, sino que sugieren alguna solución viable. El dictamen de las comisiones de conciliación obliga a las partes. Este método de arreglo emerge de los llamados Tratados Bryan o de Cooling Off. Por virtud de estos pactos, que se suscribieron alrededor de 1914 entre los Estados Unidos y varios países de la América Latina, las partes se comprometían a no recurrir a medios hostiles sino hasta que se hubiera hecho público el informe de la Comisión de Conciliación. Ese periodo de enfriamiento era bastante práctico, pues, muchas de las controversias se terminan cuando hay oportunidad que los contendientes recapaciten. Más tarde se mejoró la técnica de los Tratados Bryan y se crearon comisiones permanentes de conciliación. El principio, contenido en los Tratados Bryan, fue incorporado en el Pacto de la Sociedad de Naciones, artículo 12, estableciendo la prohibición de recurrir a la guerra hasta 3 meses después de un informe del Consejo o de una sentencia arbitral o judicial. Las comisiones conciliación pueden jugar un papel de aún alguna importancia, siempre que se utilicen para fines de eficacia limitada. Encuesta o investigación. Las comisiones de investigación fueron establecidas desde la Convención de La Haya, en 1899, como una institución formal para esclarecer los hechos que condujeron a la controversia.
El empleo más destacado de estos cuerpos lo constituye el caso del incidente del Dogger Bank, en 1904. Cuando la flota rusa se dirigía a encontrar su fatal destino a Oriente, en la guerra ruso-japonesa, encontró en su camino, cerca de las Islas Británicas, una flotilla de barcos pesqueros ingleses que fueron lamentablemente confundidos con barcos de guerra nipones, y sujetados al fuego de la artillería naval rusa. El asunto se iba deteriorando, pues la Gran Bretaña no ocultaba sus simpatías por el Japón. Pero los buenos oficios, de Francia, primero, que condujeron a la formación de una comisión de investigación, y el éxito que ésta tuvo proporcionando los datos que determinaron la responsabilidad de Rusia, con la subsecuente aceptación de ésta, eliminaron el conflicto. El buen resultado de esa comisión llevó a crear comisiones de investigación con carácter permanente, en la Conferencia de La Haya en 1907. El informe que una comisión de investigación presenta como resultado de su labor no tiene carácter obligatorio y solo sirve para arrojar luz sobre la disputa. En los tiempos actuales se usa bien poco este procedimiento de arreglo. Medios jurídicos. Arbitraje. El arbitraje es un método por el cual las partes en una disputa convienen en someter sus diferencias a un tercero, o a un tribunal constituido especialmente para tal fin, con el objeto de que sea resuelto conforme a las normas que las partes especifiquen, usualmente normas de derecho internacional, y con el entendimiento que la decisión ha de ser aceptada por los contendientes como arreglo final. Consiste, pues, el arbitraje, en el ajuste de las controversias internacionales, por métodos y reglas legales, por árbitros escogidos por las partes contendientes. Se diferencia de la mediación en que el árbitro debe pronunciar una resolución en una cuestión de derecho, en tanto que el mediador propone un compromiso, o recomienda lo que mejor se debe hacer, no lo más justo. El Tratado Yei de 1794, entre Inglaterra y los Estados Unidos, es el primer ejemplo de un pacto de arbitraje en los tiempos modernos y el primer caso de funcionamiento de tribunales arbitrales, en el sentido actual de la institución. Lo constituyó el tribunal instituido entre Inglaterra y los Estados Unidos para ajustar las reclamaciones relativas a Alabama, en 1871. Es factible estipular asimismo si se aplicarán normas de estricto derecho, o si ha de resolver conforme a la equidad. Cada estado se hace representar ante el tribunal por un agente y los abogados necesarios para asesorarle. Procedimiento ante la Corte Internacional de Justicia. Diferencia entre el arbitraje y la jurisdicción internacional. Para muchos, el arbitraje es en esencia diferente de ley tribunales de justicia. Pero no existe base para tal afirmación, pues el arbitraje entraña una decisión obligatoria sobre bases jurídicas, como resultado de un compromiso aceptado voluntariamente por los estados litigantes. Es un proceso judicial, pues constituye una declaración de una posición legal entre las partes. Ni siquiera cuando el tribunal arbitral resuelve en base en reglas técnicas, por ejemplo, resulta diferente a un tribunal judicial. Hay, es cierto, diferencias entre unos y otros, pero ellas son de matiz y no de esencia. Una primera diferencia radica en la composición del tribunal. La integración de un tribunal arbitral es muy variada. La Corte Internacional de Justicia es un cuerpo preconstituido, que funciona con normas señaladas de antemano. Otra diferencia estriba en el derecho aplicable por uno y otro cuerpo. En el procedimiento judicial internacional las normas están establecidas previamente en el Estatuto de la Corte en tanto que lea tribunales arbitrales se rigen por el derecho que el compromiso señale, y otra más consiste en que el tribunal arbitral es ocasional, en tanto que el otro existe para un número indeterminado de litigios, y para una duración indefinida. Jurisdicción de los estados. Jurisdicción territorial. Todo estado tiene derecho, en ejercicio de su soberanía, a admitir dentro de su territorio a las personas que juzgue conveniente, sin que por el ejercicio de este derecho ningún otro estado pueda hacer reclamo alguno. El respeto que según el derecho internacional se debe a la jurisdicción de cada estado sobre los habitantes de su territorio se debe igualmente, sin ninguna restricción, a la que tiene sobre las personas que ingresan con procedencia de un estado en donde sean perseguidas por sus creencias, opiniones o filiación política o por actos que puedan ser considerados como delitos políticos. Cualquier violación de soberanía consistente en actos de un gobierno o de sus agentes contra la vida o la seguridad de una persona, ejecutados en el territorio de otro estado, no puede considerarse atenuada por el hecho de que la persecución haya empezado fuera de sus fronteras u obedezca a móviles políticos o a razones de Estado.
Ningún Estado está obligado a entregar a otro Estado o a expulsar de su territorio a personas perseguidas por motivos a delitos políticos. La extradición no es procedente cuando se trate de personas que, con arreglo a la calificación del Estado requerido, sean perseguidas por delitos políticos o por delitos comunes cometidos con fines políticos, ni cuando la extradición se solicita obedeciendo a móviles predominantemente políticos. El hecho de que el ingreso de una persona a la jurisdicción territorial de un Estado se haya realizado subrepticia o irregularmente, ningún Estado está obligado a establecer en su legislación o en sus disposiciones o actos administrativos aplicables a extranjeros distinción alguna motivada por el solo hecho de que se trate de asilados o refugiados políticos. La libertad de expresión del pensamiento que el derecho interno reconoce a todos los habitantes de un Estado no puede ser motivo de reclamación por otro Estado basándose en conceptos que contra este o su gobierno expresen públicamente los asilados o refugiados, salvo el caso de que esos conceptos constituyan propaganda sistemática por medio de la cual se incite al empleo de la fuerza o de la violencia contra el gobierno del Estado reclamante. Ningún Estado tiene el derecho de pedir a otro Estado que coarte a los asilados o refugiados políticos la libertad de reunión o asociación que la legislación interna de éste reconoce a todos los extranjeros dentro de su territorio, a menos que tales reuniones o asociaciones tengan por objeto promover el empleo de la fuerza o la violencia contra el gobierno del Estado solicitante. A requerimiento del Estado interesado, el que ha concedido el refugio o asilo procederá a la vigilancia o a la internación, hasta una distancia prudencial de sus fronteras, de aquellos refugiados o asilados políticos que fueren notoriamente dirigentes de un movimiento subversivo, así como de aquellos de quienes haya pruebas de que se disponen a incorporarse a él. La determinación de la distancia prudencial de las fronteras para los efectos de la internación dependerá del criterio de las autoridades del Estado requerido. Los internados políticos darán aviso al gobierno del Estado en que se encuentran siempre que resuelvan salir del territorio. La salida les será concedida, bajo la condición de que no se dirigirán al país de su procedencia, y dando aviso al gobierno interesado. Modos de adquirir soberanía territorial. Adquisición de la soberanía territorial. Una de las ramas del derecho internacional, cuyas normas se encuentran bastante bien clarificadas, es la que se refiere a los modos de adquirir título sobre un territorio. Ha habido una práctica y una jurisprudencia abundante y más o menos uniforme, y la doctrina es unánime en este sector, de modo que no se notan diferencias apreciables de opinión. En donde se perciben puntos de divergencia es acaso en la clasifica soberanía de las maneras de obtener soberanía territorial. Se suelen dividir tales métodos en originarios y derivados. Entre los primeros figuran el descubrimiento y la ocupación. Forman el segundo grupo la conquista, la cesión, la accesión y la prescripción soberanía. El descubrimiento. Esta forma es responsable de la adquisición soberanía de grandes porciones territoriales del globo. España, Portugal, Francia, Inglaterra y Holanda asignaron soberanía territorial sobre enormes porciones con solo realizar el descubrimiento de ellas, en los siglos XV, XVI y VII. A manera de crear los títulos sobre el territorio muchas veces era solo simbólica, pues bastaba inscribir el territorio avistado, generalmente islas, en la bitácora del barco para que se considerase incluido dentro de las posesiones territoriales. España incorporó así con esta aprehensión visual centenares de islas mediante actos de esta clase. En otras ocasiones se solemnizaba el procedimiento, pues el capitán de la nave desembarcaba y tomaba posesión, cuando no intimaba a los nativos, si los había a prestar obediencia al monarca y al papa. Cristóbal Colón, por ejemplo, asignó infinidad de ínsulas a los monarcas españoles con ceremonias de este orden. Desde luego, en lo que concernía a territorios continentales a veces no bastaba el descubrir, sino que era menester una ocupación más o menos consistente. De ahí las pugnas entre España y Portugal sobre territorio brasileño, resueltas por la bula Intercetarm, de 1493 y el Tratado de Tordesillas, de 1494. Solo hasta bien entrado el siglo XVII, cuando la navegación soberanía ya era rutinaria y se habían acabado los territorios por descubrir, dejó el descubrimiento de ser un método apto para conferir título a un Estado sobre un territorio. Y aun cuando hoy día el descubrimiento no capacita a un Estado para pretender soberanía sobre un territorio, por lo menos sigue llenando todavía una importante fusión soberanía, pues en el caso de disputas sobre zonas territoriales, que ocurren frecuentemente, es menester a veces retraer la prioridad del título basta la época del descubrimiento, pues éste da un título primario, incoit title, o prioridad de ocupación en favor del Estado que lo invoca. La ocupación
Consiste esta forma de adquirir en el establecimiento de un Estado en un territorio, hasta entonces sin dueño, con el propósito de incorporar ese territorio al dominio nacional y ejercer soberanía sobre sí. Es requisito indispensable, para que opere la ocupación, que se trate de territorios en donde no aparece un dueño, porque de no ser así se estará en presencia de una conquista. Además, la ocupación ha de ser realizada por un Estado, porque la apropiación por individuos o por empresas no da título válido. La manera de crear los títulos sobre el territorio muchas veces era solo simbólica, pues bastaba inscribir el territorio avistado, generalmente islas, en la bitácora del barco para que se considerase incluido dentro de las posesiones territoriales. España incorporó así con esta aprehensión visual centenares de islas mediante actos de esta clase. Desde luego, en lo que concernía a territorios continentales a veces no bastaba el descubrir, sino que era menester una ocupación más o menos consistente. De ahí las pugnas entre España y Portugal sobre territorio brasileño, resueltas por la bula Intercetarm, de 1493 y el Tratado de Tordesillas, de 1494. Solo hasta bien entrado el siglo XVIII, cuando la navegación ya era rutinaria y se habían acabado los territorios por descubrir, dejó el descubrimiento de ser un método apto para conferir título a un Estado sobre un territorio. Y aun cuando hoy día el descubrimiento no capacita a un Estado para pretender soberanía sobre un territorio, por lo menos sigue llenando todavía una importante función, pues en el caso de disputas sobre zonas territoriales, que ocurren frecuentemente, es menester a veces retraer la prioridad del título basta la época del descubrimiento, pues este da un título primario, incoit title, o prioridad de ocupación en favor del Estado que lo invoca. Para que surta efectos válidos la cesión ha de ser formal, contenida en un tratado y generalmente revestida de disposiciones de protectores a los ciudadanos ahí residentes. Los Estados Unidos han favorecido las transacciones de territorio, y siguiendo la sana costumbre jurídica sajona, siempre la han realizado cubriendo compensaciones en efectivo aun en los casos de guerras victoriosas. Muchas de estas cesiones territoriales se asemejan en mucho a transacciones del derecho común. Se ha sostenido con insistencia que las cesiones territoriales para que sean válidas deben confirmarse a través del plebiscito de los habitantes, y aún se ha llegado a estipular esto en tratados, una norma adaptable a todas las circunstancias. Pero el principio es innegablemente bueno y debe incorporarse al derecho de gentes. La llamada también accesión y aluvión consiste en la incrementación de la soberanía natural del territorio por el agregado lento y gradual de partículas. El aumento de territorio obtenido, así beneficia al Estado en donde ocurre, esto es un modo de adquirir. Este método se deriva directamente del derecho romano, acceso cedat principali, y sus normas han permanecido inalterables desde entonces. La accesión puede tomar la forma de aluvión, que es el aumento casi imperceptible de las riberas de un río o de las playas por los materiales depositados por las aguas, o puede asumir la forma de un delta, en la desembocadura de los ríos en el mar. Cuando acontece esto último, la extensión del mar territorial se prolonga. También sobreviene por el nacimiento de una isla, bien sea en el lecho de un río, bien en las aguas marginales. Cuando menos un río, es internacional, empero, la frontera sigue rigiendo para determinar la pertenencia parcial de la isla, según ésta se encuentre, si a un lado u otro del límite. La prescripción. Aunque los autores antiguos admitían la prescripción como medio apto de adquirir soberanía territorial, hoy día casi nadie le confiere valor a esta en el derecho internacional, sino como un medio suplementario de obtener títulos sobre un territorio. La prescripción, actualmente, opera solo cuando hay, además, posesión del territorio por un Estado, y cuando existe, simultáneamente, la aceptación soberanía tácita o el abandono, animus derelictionis, del otro Estado. Esto no es el transcurso del tiempo lo que confiere título, sino un conjunto de circunstancias complementarias. Es en materia de fronteras, y con referencia a porciones cortas de territorio, en donde se observa el funcionamiento de la prescripción. Por ejemplo, el tratado entre Inglaterra y Venezuela sobre el límite de la Guayana, de 2 de febrero de 1897. En fin, la misma imprecisión que rodea a esta materia revela que no es un medio apto y conveniente para conferir soberanía territorial. Territorio. El estudio de la parte terrestre tiene mucha importancia, porque en realidad es el núcleo de la llamada soberanía territorial. Si se observa detenidamente, se concluye que es el ámbito,
que el derecho internacional reconoce a un Estado sobre el que se ejerce la soberanía plena. En cambio, en las otras porciones esta soberanía admite atenuaciones impuestas por el propio orden jurídico internacional. Se repiten frecuentemente nociones equivocadas en lo que hace a la naturaleza del Estado sobre su territorio. Muchas de ellas provienen de la teoría del derecho constitucional. Tales errores son más visibles en nuestros países latinoamericanos, en donde la idea de derecho territorial del Estado está firmemente unida a la noción soberanía de propiedad. En muchos ordenamientos constitucionales se repite el concepto feudal de que el soberano es el dueño del territorio. Constitución Política, de México, artículo 27. En realidad, el derecho que el Estado ejerce sobre su territorio es un imperio, no un derecho real. Y es un imperio que se realiza en todos los puntos del territorio y sobre las personas y las cosas ahí colocadas. El subsuelo no es en sí mismo una parte especial del territorio, como ha llegado a afirmarse por muchos autores. En realidad, es físicamente una parte del suelo, solo que tiene un régimen particular, por causa de los importantes recursos naturales que ahí se encuentran. Las aguas nacionales se equiparan a la parte de tierra cuando el Estado domina todas las riberas. Cuando, en cambio, dos o más estados concurren en las riberas, se tienen los ríos y aguas internacionales. Puede ocurrir que la corriente o el depósito de agua dividan solo a dos estados, o puede suceder que atraviese varios de ellos, en cuyo caso el problema se agudiza. Los ríos y lagos, en esa circunstancia, son internacionales, y se sujetan a un régimen especial en cuanto al aprovechamiento de las aguas, que suele estar consignado en tratados internacionales. Las corrientes internacionales de agua también son objeto de regulación soberanía en cuanto al aprovechamiento de las aguas. Inclusive las de los ríos nacionales, han de usarse de acuerdo con las normas del derecho de gentes, pues resulta aplicable el principio general de que no se permite a ningún Estado alterar su propio territorio en desventaja del territorio vecino. De ahí que México haya realizado con los Estados Unidos de América varias convenciones para la debida utilización soberana de tales aguas. Convención para la equitativa distribución de las aguas del Río Grande, mayo de 1921 de 1906, Tratado sobre distribución de aguas internacionales entre los Estados Unidos mexicanos y los Estados Unidos de América, de 3 de febrero de 1944. Per medio de esos instrumentos se logra una reglamentación más o menos adecuada para que ambos países aprovechen las aguas de los ríos Bravo, Colorado y Tijuana y sus afluentes principales. Zonas marítimas, Convención de Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar. Las clásicas libertades de navegación y sobrevuelo y del derecho de tender cables y tuberías submarinas, lo cual parece poco probable que ejerza en esa zona, así como de otros usos internacionalmente legítimos del mar relacionados con la navegación y las comunicaciones. A el mar territorial. La cuestión relativa al llamado derecho al mar ha vuelto a tener importancia capital, sobre todo desde que ha advertido que en él está una de las riquezas pesqueras y marinas. Existe una marcada separación en las teorías que tratan de explicar la naturaleza del derecho del Estado sobre esta zona. Han oscilado, ellas desde la concepción anticuada que sostiene que se trata de un derecho de propiedad del Estado adyacente sobre esas aguas hasta la posición más aceptable de una soberanía territorial ejercida con matices especiales por el Estado ribereño, y que resulta más congruente con la realidad. El nacimiento de este derecho de soberanía territorial reside en que la seguridad del Estado exige, desde los orígenes de la comunidad internacional, que éste cuente con una faja de mar, realice funciones soberanas, en la que goce, en forma exclusiva, de los productos, del mar, del suelo y del subsuelo marino, y en la que ejerza la protección y el control a su comercio. De no existir este derecho, dice Hall, no existiría en el litoral una seguridad suficiente para su vida y las propiedades de los sujetos del Estado. La tradición ha consagrado el nombre de mar territorial, pero resulta más correcto el de mar marginal o aguas marginales. En estricto rigor es esta la designación que corresponde. Los barcos mercantes de todos los países tienen el derecho de utilizar en tránsito la parte de esas aguas territoriales que conduce a los puertos y aún de navegar a lo largo de la costa, en ciertos casos, pero siempre con sujeción a las ordenanzas y reglamentos del Estado contiguo y bajo el supuesto de que tal tránsito es legítimo. A las naves de guerra no se les reconoce ese derecho con la misma amplitud. Pero en cambio el Estado tiene el derecho de explotar exclusivamente la pesca y las especies sedentarias en el mar marginal, así como el suelo y el subsuelo del mismo, e imponer medidas de política sanitaria y de aduanas, e impedir o limitar el tránsito en zonas peligrosas de seguridad.
Los países, frente a una anchura hoy inaceptable y a la necesidad de aprovechar hasta el máximo los recursos de esa zona, han tendido a buscar una protección unilateral, que puede juzgarse de exagerada. El clamor que se nota en torno a este asunto se refleja en la norma propuesta por la Comisión de Derecho Internacional de las Naciones Unidas, en 1953, por lo que se refiere a pesquerías, para conciliar los intereses del Estado ribereño con los de la Comunidad de Naciones. Esa regla establece que los Estados deben aceptar cualquier sistema de regulación de la pesca en alta mar que una autoridad internacional prescriba como esencial parte del propósito de proteger las pesquerías del despilfarro y de la exterminación. Las Naciones Unidas convocaron a una conferencia general para examinar el derecho del mar. La conferencia se reunió en Ginebra. Se progresó bastante en lo que se refiere al mar libre, a la plataforma continental, a la pesca y a la conservación de los recursos biológicos de alta mar, pero en el campo del mar territorial persistió la misma falta de entendimiento. Los Estados Unidos propusieron la realización de una nueva conferencia general, para abril de 1960, con el propósito de llegar a una norma de aceptación común, sin éxito. Pero en tanto que la cuestión del derecho del Estado ribereño en relación con terceros estados, tránsito, principalmente, siga confundida con la de explotación de recursos naturales, pesca, minerales, hidrocarburos, etc., parece difícil por ahora encontrar una fórmula compromisoria. Por esas determinaciones se pide al secretario general que rinda la posibilidad de convocar a una nueva conferencia para revisar el régimen del mar, y especialmente, para llegar a una definición precisa e internacionalmente aceptada de la zona de los fondos y oceánicos que se hallan fuera de la jurisdicción nacional. Solicita que la Comisión sobre Utilización con Fines Pacíficas de Fondos Marinos y Oceánicos acelere la expedición de una declaración de los principios, para que sea considerada por la 25 Asamblea General. Insta que se prepare un estudio sobre un mecanismo internacional apropiado para ejercer tal utilización y, finalmente y de la principal, se declara que hasta en tanto no se establezca el mecanismo internacional apropiado, los Estados y las autoridades están obligados a abstenerse de cualesquiera actividades de recursos en tales zonas. Al mismo ha sido palpable que varias sociedades e instituciones científicas se han pronunciado abiertamente por una congelación de las reivindicaciones a más de 200 metros de profundidad. Espacio aéreo. Las normas relativas al espacio aéreo supuestamente al territorio Estado son nuevas, porque solo a partir de la Primera Guerra existió la necesidad de regular esa zona. Hasta entonces en contadas ocasiones que esta materia fue tratada, se sostenía que espacio aéreo era libre. Pero la guerra puso de manifiesto la necesidad de que el Estado afirmase su soberanía territorial sobre porción, para fines de defensa y de control. Al terminar esa guerra armada ya nadie dudaba si el Estado podría ejercer tal soberanía, sino solo si el tránsito de aeronaves de otros países podría considerarse como un derecho, o bien como una concesión del Estado cuyo cielo cruzaban. En el desarrollo de pocas instituciones del derecho internacional podría notarse un acuerdo tan completo. La Convención para la Reglamentación de la Navegación Aérea, de París, de octubre de 2013 de 1919, representa el primer acuerdo de tipo general sobre estas cuestiones. Se reconoció la completa y exclusiva soberanía del Estado sobre el espacio aéreo colocado por encima de su territorio y aguas marginales, pero cada Estado se comprometía a conceder en tiempos de paz libertad de tránsito inocente a las aeronaves privadas de las otras partes. Se establece en esa convención una reglamentación más o menos adecuada con respecto a la nacionalidad de las aeronaves, signos que ésta debe llevar, documentos que deben portarse, lista de pasajeros, manifiesto de carga, cuaderno de bitácora, etc. Regulaba también los vuelos de aeroplanos militares. Esa convención creaba la Comisión Internacional para la Navegación Aérea, bajo la autoridad de la Liga de las Naciones, con funciones de estudio para reformar la convención, y para colectar y diseminar la información sobre navegación aérea. En 1928, durante la Sexta Conferencia Interamericana, se alcanzó una convención sobre aviación comercial, calcada sobre la de París, que tuvo pocos adherentes y una eficacia muy restringida. Pero todos estos documentos, dejaban sin resolver numerosos problemas jurídicos creados por la necesidad de comunicación aérea internacional. Por eso no deja de extrañar que, a pesar de las ciencias de estos instrumentos, y de que era palpitante la necesidad de una reglamentación internacional adecuada a la aviación civil, que tomara en cuenta el justo equilibrio y una reciprocidad bien proporcionada, la Conferencia sobre Aviación Civil Internacional,
realizada en Chicago en 1944, no tomó en cuenta estas circunstancias. En esa conferencia de Chicago se debatieron tres tesis principales: la de la internacionalización, o sea, la de poner todo el problema aéreo bajo una autoridad internacional. Asimismo, de Chicago, salió también un convenio de transporte aéreo internacional, llamado también el Acuerdo de 5 Libertades, a saber, el privilegio de volar a través del territorio de un Estado, el de aterrizar sin el propósito de realizar tráfico, privilegio de descargar pasajeros, correo, el de tomar correo, pasas y mercancías con destino al territorio nacional de la nave aérea, el derecho de tomar pasajeros, carga y correo destinados al territorio de cualquiera de las partes de ese convenio, así como el de cargar correo, carga y pasaje proveniente de otra de las partes tratantes. De Chicago surgió también la Organización de la Aviación Civil Internacional, un organismo de carácter técnico encargado de uniformar las reglas de la navegación aérea y que tiene sede en Montreal, Canadá. Sin embargo, este régimen de tratados no proporciona todavía las para la regulación adecuada de la aviación internacional. Existe una situación dispar que exige ya una solución de tipo general que garantice la libertad de tránsito aéreo, pero que asegure también intereses de los países, evitando la desmedida supremacía de algunos estados. Protección diplomática. Las prerrogativas de los agentes diplomáticos se dividen en dos grupos: las inmunidades y los privilegios. Las primeras se derivan de la costumbre internacional, y en algunas ocasiones, de tratados específicos, y se explican en razón de que el agente debe gozar de cierto desembarazo para realizar su función, lo que no deja de contener cierta falacia. Las segundas brotan de la cortesía internacional y de la reciprocidad. Por lo que se refiere a las inmunidades, ellas son de dos clases, pues atañen a la propia persona del agente y al local y a los asuntos de la misión diplomática. La primera de ellas, y tal vez más importante desde el punto de vista psicológico, es la inviolabilidad personal, que pone, como afirma Calvo, a la persona que está investida de ella por encima de todo ataque y de toda persecución. Es, a la vez, el derecho más antiguo de los diplomáticos. No es necesario que existan relaciones diplomáticas para que pueda enviarse una misión. Los miembros de ella se designan libremente, una vez que se haya proporcionado al Estado recipiente toda la información necesaria, y en particular, los nombres y designaciones de las personas que intentan nombrar. El Estado de destino puede declinar aceptar una misión o a cualquier persona de ella, sin necesidad de expresar motivo. El jefe de la misión especial puede actuar en el otro país a nombre de ella y puede expedir comunicaciones al otro Estado. Los miembros de la misión gozarán de libertad de comunicación, de movimiento, de archivos y documentos, de inviolabilidad personal y aún del lugar donde se acomodan o residan. Derechos humanos y derecho humanitario. El derecho internacional humanitario es una expresión ambigua, sin embargo, se ha ido afirmando paulatinamente, ha ido encontrando su propio contenido, y a cada paso está abarcando más y más cosas. El trasfondo del derecho humanitario internacional es un sentimiento de ética, pero también de justicia implícita, de la solidaridad humana frente a la adversidad, de la compasión, y se encuentra enraizado en lo mejor de la conciencia del hombre. Cuando se examina el vocablo derecho internacional humanitario se descubre que concurren en sí tres ideas de diferentes características, una jurídica, otra moral y una más sociológica. El auténtico fundamento del derecho humanitario radica en la solidaridad internacional que surge del reconocimiento de que la humanidad es solo una, y de que los individuos que la componen merecen ser los destinatarios de la preocupación de esa comunidad cuando son afectados los supuestos básicos de la categoría del ser humano, y se rebaja la dignidad del hombre, a bien cuando ocurren acontecimientos o calamidades que hacen padecer a grupos considerables de individuos. Aunque la fuente material del derecho humanitario son los estados mismos, que participan en su creación y en su movimiento, existe, como es natural, una resistencia de muchos gobiernos para sentirse obligados por las normas de esa rama humanitaria, a una tendencia a desconocerlas invocando un estado de necesidad, y ello explica que no obstante su naturaleza racional y la nobleza de sus principios, este derecho haya tenido necesidad de integrarse penosamente, que su doctrina sea contradictoria. En ocasiones, y que no se hayan desarrollado cabalmente las instituciones y los medios que le sirven. Debemos prevenir que el estudio del moderno derecho humanitario internacional no es una cuestión fácil, porque se ha relacionado con otras partes del derecho de gentes, y se ha extendido por la fuerza. Su campo de acción en vista de las nuevas realidades de la vida internacional, de nuevas formas de hacer la guerra,
de los movimientos de liberación nacional, del anticolonialismo y del nuevo estilo de guerra civil. Existen ahora además nuevas concepciones teóricas sobre este derecho. Ha de observarse al mismo tiempo que las contiendas armadas, por desgracia, son la causa eficiente para el surgimiento del derecho humanitario y, a la vez, para su aplicación, pues vienen a ser como la contrapartida de esa rama jurídica. Esas contiendas han adoptado un perfil positivamente antihumano, que vuelve difícil tanto la aceptación en el futuro de reglas protectoras más amplias como la puesta en práctica de las mismas. El funcionamiento de las instituciones encargadas de la tutela se reduce al ínfimo, pues ni siquiera se da la oportunidad para que lleguen a intervenir, dado lo violento y lo conclusivo de tales acciones, dirigidas a veces contra zonas o poblaciones enteras. Por eso es tan importante el esfuerzo que se viene haciendo desde antiguo para limitar los medios y los métodos de hacer la guerra, y para llenar las lagunas que existen en los principios y las normas del derecho internacional general. De conformidad con los expertos, el derecho internacional humanitario moderno comprende tres sectores. El primero está formado por el conjunto de normas destinadas a proteger los derechos fundamentales de la persona humana y a tutelar a las víctimas inocentes del conflicto bélico. El segundo, por las normas relativas a los métodos de conducción de la guerra, la restricción o prohibición del empleo de ciertas armas, así como del desarme. El tercero, las que en tiempos de paz están destinadas a la asistencia a los grupos humanos en caso de catástrofe, natural o inducida por la mano del hombre. Algunos autores señalan que deberían incluirse aquí las normas relativas a la cooperación internacional, contenidas en los artículos 55 y 56 de la Carta de las Naciones, un testimonio de la importancia que reviste el moderno derecho humanitario, particularmente aquella aplicable a las contiendas armadas. Es que se establece que sus normas son jus cogens, esto es, inderogables, y tienen carácter imperativo, y no facultativo, o, para expresarlo mejor, tienen preeminencia sobre las demás. La Convención de Viena sobre el Derecho de los Tratados, de 1969. Estatuye en su artículo 53 la regla imperativa.